Muchas gracias, señor presidente de la leal y centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, histórica Sociedad de Ingenieros del Perú, 122 años, con una presencia gravitante en la vida profesional de la patria. Mi respeto ante tan centenaria, legendaria, vieja institución de la que por su membresía cronológica todos los peruanos deberíamos siempre tener muy presente a los ingenieros de la patria, a los constructores de la patria. Y en su nombre a todos los ingenieros y arquitectos de nuestro país, los hombres de las matemáticas, los hombres y las mujeres de los cálculos, que son muy importantes, hay que saber calcular, sobre todo ahora donde tenemos procesos en los que no se calcula justamente los vectores que debe significar el sopeso de instrumentos como el que voy a referirme, el acuerdo de Escazú. Y por supuesto, escuchar sus opiniones, sus preguntas, que para mí será, junto con la de los dos anunciados comentaristas, un honor recibirlas. Desde luego que sí. De manera que gracias por la invitación, Sociedad de Ingenieros del Perú, señor presidente, y tratándose de un tema que tiene una enorme coyuntura en el país, voy a referirme de la manera más escueta posible. Seguramente algunas cosas puedo dejar, pero quisiera decir en todo caso los elementos más importantes, los de carácter jurídico, que son los que debe preocuparnos, porque a Escazú hay que mirarlo con exclusividad de ojos jurídicos. No valen más ojos en esta etapa, porque finalmente lo que se está determinando en el Congreso de la República es si el acuerdo de Escazú debe o no aprobarse, y en consecuencia debe o no ratificarse y producir consecuencias jurídicas para el Estado peruano. De manera que, con la aquiescencia suya, doctor ingeniero Saavedra García, voy a circunscribirme a estos elementos jurídicos que van a determinar el ritmo de mi exposición. Sin embargo, yo quisiera decir, en primer lugar, de que el acuerdo de Escazú, que acabamos de ver todos en los últimos meses, a propósito de que, hallándose en el Congreso de la República, porque fue remitido por el Ejecutivo para su aprobación, y hemos tomado nota todos. En verdad que este proceso de Escazú comenzó evidentemente en el año 2013, 2014, y este proceso silencioso, muy silencioso, llevado adelante por algunos sectores muy ligados a la CEPAL, que como ustedes saben es una agencia de las Naciones Unidas con sede en Chile, y que, recogiendo la corriente internacional, la vorágine internacional de los temas de medio ambiente que yo aprecio y saludo, pues impactaron de la manera regional porque no lo pudieron hacer internacionalmente, y esto evidentemente ha generado la creación en el tiempo, en los siguientes años, de un tratado, de un acuerdo
que es el Acuerdo de Escazú y cuyo nombre completo me voy a permitir leer, porque es muy importante, porque el título del acuerdo denota su ámbito conceptual, jurídico y aplicativo. Acuerdo regional, o sea, no es un acuerdo planetario, no, un acuerdo regional. Sobre el acceso a la información. Acceso a la información, existe una montaña de información de instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes que se refieren al acceso a la información. De manera que Escazú no tiene nada de novedoso para firmar un acuerdo, un tratado que selle como pacta sunt servanda, fiel cumplimiento de la palabra empeñada al acceso a la información. Sigo, la participación pública. La participación pública. La palabra participación pública la cuida mucho hasta el propio título del acuerdo. Porque lo correcto debió decir acá, en el título del acuerdo, la participación pública en la toma de decisiones. Pero los que defienden el acuerdo de Escazú son muy cuidadosos en no mencionar la palabra la participación pública para la toma de decisiones. Y eso es malo. Fíjense que no he comenzado mi exposición, estoy solo en el título. Estoy leyendo algunos importantes y respetables analistas internacionales en el Perú que cuando se refieren a esta parte del acuerdo se refieren a la participación pública, pero no dicen a la participación pública en la toma de decisiones. Permítanme que lo subraye, porque finalmente, como vamos a ver luego, ese es el meollo, el tema central, leitmotiv, que va a definir por qué el Perú no debe, a juicio del suscrito, firmar el acuerdo de Escazú. ¿Por qué no debe firmarlo? Y luego sigo leyendo el título y dice: el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que es, a mi juicio, un elemento distractor, tremendamente distractor, como vamos a pasar a decir adelante cuando aborda el tema de los derechos humanos y el acuerdo de Escazú. En segundo lugar, señor presidente de esta dignísima sociedad geográfica, de esta sociedad de ingenieros de la patria, creada en octubre de 1898, cuando era presidente Nicolás de Piérola, el que fuera en su momento, a los 29 años de edad, ministro de Hacienda de José Balta y enviado por el presidente Balta, el presidente de los ferrocarriles, que terminara, como ustedes saben, defenestrado y muerto por los hermanos Gutiérrez. Lo enviara a Europa para el histórico, famoso contrato Dreyfus, que no debemos olvidar. Ese Nicolás de Piérola era presidente cuando se crea la Sociedad de Ingenieros de la Patria. Señor presidente, en segundo lugar, quiero ir a tono con los artículos y me permito referir en esta ocasión al artículo 2 sobre las definiciones de Escazú. Artículo 2 sobre las definiciones de Escazú. Y quiero referirme a un punto muy importante que está en Escazú y que tiene que ver directamente con uno de los temas centrales de la discusión: si el Perú pierde o no pierde soberanía. Luego diré la naturaleza de la soberanía, pero quiero anotar aquí que en el artículo 2, numeral, el parágrafo C, de manera expresa, la preocupación conceptual de Escazú está referido evidentemente
a una información absoluta, abierta. Nadie debe oponerse a los niveles de información, pero una información absoluta o abierta colude con una regla básica de confidencialidad que debe tener un Estado. ¿Por qué lo digo? Porque dice, y voy a leer, por información ambiental se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, eléctrica o registrada en cualquier otro medio relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales. O sea, derecho a, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales. Es decir, si tuviéramos que soportar en el futuro una supranacionalidad como la Corte Internacional de Justicia, nosotros estaríamos en la obligación, según el artículo 2, parágrafo C, tener que dar toda la información, incluso, repito, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales. Fíjense ustedes. O sea, si tenemos información sobre movilización de narcotraficantes en el Brain, si tenemos información sobre tala ilegal en los bosques, sobre información de las bandas que andan por la trata de personas cerca de La Pampa, pues tenemos que darla, porque es una exigencia, si la Corte lo dijera. Fíjense ustedes cómo en consecuencia se pierde una naturaleza vindicta de lo que significa el concepto de la soberanía del Estado. Pero ahí no queda todo. Siempre con esta información que el Estado está obligado, el firmante, el ratificante, a todo lo que tenga riesgo ambiental, o sea, todo lo que el gran proyecto Sivan-Sipán, llevado, gestado y muy bien por la Fuerza Aérea del Perú, que tuvo la gentileza de invitarme para exponer en la COP20 aquí en Lima, durante la clausura, justamente las prebendas que tenía este importante proyecto que es parte de la seguridad nacional. Pues todo eso también sometido a un mecanismo internacional, tendríamos que decirlo. En tercer lugar, quiero referirme a que cuando se habla de instrumentos vinculantes y no vinculantes, para los amigos ingenieros, como saben, un instrumento es vinculante cuando es obligatorio, vinculante sinónimo de obligatorio. Pues miren bien, fíjense ustedes que el aludido documento que los ambientalistas, los forjadores de Escazú colocan como el primero para cualquier análisis, para evaluar la importancia de Escazú, es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio 10º efectivamente está referido a la información, a la toma de decisiones y acceso a la justicia. Sí, pero este instrumento no es vinculante. Es una declaración. En el derecho internacional solamente tiene carácter de referencia. No es jurídicamente impactante. Por tanto, no siéndolo, no puede ser elemento sustantivo para un proceso hermenéutico, imperativo, de análisis lógico del derecho, porque no es un instrumento vinculante. De manera que los congresistas de la República, con los que acabo de estar el día martes, gracias a la invitación de su presidente, Gilmer Trujillo, no pueden tener en cuenta como elemento interpretativo a la hora de evaluar un documento referencial. Y esto sus asesores se los tienen que decir, porque es un asunto puramente del derecho.
En segundo lugar, y contrario sensu, si resulta extraordinariamente vinculante, obligatorio. Fíjense ustedes la paradoja con la que han venido trabajando, yo diría la incongruencia, que los ambientalistas forjadores de Escazú, porque hay ambientalistas muy serios, muy responsables, muy patriotas, pues tengo conmigo, señor presidente de la Sociedad de Ingenieros y amigos todos, el texto de las Naciones Unidas, que es el Acuerdo de París, que es el más grande al que ha llegado el planeta, aprobado por los 193 países del globo. O sea, ninguno se quedó fuera, ni del África, ni de Asia, ni de América, ni de Europa, ni de Oceanía. Todos lo firmaron. Mire usted la dimensión globalizada de la juridicidad del acuerdo sobre el cambio climático o acuerdo de la COP21 de París, que es sin duda alguna, después de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 82, el instrumento jurídico más extraordinario que se ha firmado abrumadoramente y además ratificado, no solamente firmado, sino ratificado, es decir, que es vinculante, es obligatorio para los estados. Entonces, un instrumento como este sí debería ser elemento prioritario de análisis hermenéutico jurídico para entender Escazú, pues no hay ningún artículo que se refiera a la toma de decisiones. Qué cosa tan curiosa. Lo máximo que tenemos es el artículo 12 y que voy a leer. Las partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público. La misma palabra que usa Escazú, es verdad. Y el acceso público a la información sobre el cambio climático. Y luego dice, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en este marco. No habla sino de acceso a la información, nunca sobre toma de decisiones. O sea, en otras palabras, mientras un instrumento referencial habla de toma de decisiones y por ser referencial no puede ser tomado como una base hermenéutica para interpretar derecho, otro que sí lo es, que es un tratado ecuménico, que es vinculante, no habla de la toma de decisiones. De manera que los puntos de partida son distintos. Quien comienza a hacer un análisis jurídico sobre un instrumento referencial, está cojo. Y me permito decir, no tiene base ni solidez jurídica, con el mayor respeto que merece, por supuesto, todos los que están abocándose al tema del acuerdo de Escazú, señor presidente, de los ingenieros, de la sociedad de ingenieros de la patria. En tercer lugar, yo quiero decir, fíjese, en una columna que escribí 4 sobre Escazú en el diario Correo, donde escribo hace más de 7 años todos los días. Hacía referencia a una extrañeza que me produjo cuando vi la estructura de Escazú, del texto, y dije, esto no ha sido redactado por abogados. No, no, no. ¿Por qué? Porque los abogados, los hombres del derecho, solemos poner en lugar preeminente al comienzo, como es lo lógico, a los principios. Bueno, Escazú coloca a los principios recién en el artículo 3, pero ahí no queda todo. Si tanto se dice en Escazú que la soberanía es lo más importante, que no se preocupen que el Estado no pierde soberanía, tengo que decir con mucha preocupación y mucho pesar, casi en el luto del derecho,
de que el artículo 3 referido a los principios, de la letra A hasta la letra K, solamente en el penúltimo, o sea, en el número 11 de los principios enumerados, coloca recién el principio de soberanía permanente de los estados. O sea, el principio de soberanía permanente de los estados está por muy debajo de principios como el de transparencia y principios de rendición de cuentas. Fíjense ustedes el tremendo error sustantivo que comete sin lógica, sin temperar la naturaleza de la intensidad conceptual en el derecho. ¿Cómo es posible que un documento y un instrumento jurídico coloque a los principios del derecho, que son las bases permanentes, intangibles, que gobiernan la majestad de la sabiduría del derecho, esté penúltimo, abajo, en el piso? Eso es un contrasentido. Y si fuera una clase, perdonen ustedes, pero yo siempre pienso como lo que soy, profesor de clase, tendría que desaprobarlos. De manera que, por un lado eso. Por otro lado, señores amigos de la ingeniería de la patria y de la arquitectura de la patria, y amigos todos, el que se refiera también los que han hablado de Escazú dicen, pero ¿por qué se preocupan por la soberanía si ahí está? ¿O acaso el doctor Rodríguez Mackey no sabe leer? Y efectivamente, lo acabo de leer. Artículo 3, principios. Cada parte, mire, se guiará. Y luego menciona el principio de soberanía permanente. ¿Acaso con el hecho de que diga que se guiará por el principio de soberanía permanente es una garantía? No lo es, porque un tratado se tiene que ver en su amplitud y complejidad. Nunca un tratado se interpreta a medias, hay que verlo completo. Aquí solamente hay una fase nominativa. La nominación no garantiza nada, sobre todo porque si en el 19.2, que vamos a ver luego enseguida, claramente se va a una corte, es evidente que la soberanía el principio de soberanía del Estado quedó subordinado. Pues eso hay que decirlo. ¿Por qué no se dice? Porque lo único que se está buscando es que la gente mire lo que tiene el alcance literal. Así no se hace una interpretación seria. Tenemos que decir las cosas como son, amarrar una a la otra, de tal manera que no es una garantía, es un principio, no es una garantía jurídica de que la nominación de una parte de un tratado denote su configuración de certeza. Esto es un principio del derecho y tenemos que tenerlo muy presente y está en todo el volumen del proceso hecho en el derecho internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el gran proceso de la codificación del derecho internacional contemporáneo. En tercer lugar, y me quedo simplemente en este artículo tercero, cuando veo que los defensores de Escazú, señor presidente, de los ingenieros de la patria, a cada momento dicen que no debemos preocuparnos, que está garantizado la igualdad jurídica de los estados. La verdad es que yo siempre me preocupa que solamente crean eso y piensen eso cuando eso no es lo relevante y eso no es lo importante de Escazú. Porque si no hubiera igualdad jurídica, entonces se destruye el derecho internacional. Recuerden que el derecho interno es vertical. La autoridad y todos los subordinados. El derecho internacional es horizontal. No hay autoridad. Porque todos son iguales. Porque Estados Unidos es igual a Somalia, a Ruanda, a Rusia. Todos son iguales jurídicamente. No digo políticamente, económicamente, militarmente, tecnológicamente, culturalmente. No. Pero jurídicamente son iguales. Entonces, ¿por qué se preocupan por relevar el tema de la igualdad
de los estados, cuando ese no es el objeto de preocupación de Escazú, sino el hecho de que la supranacionalidad se superponga, eso, supranacional, una instancia supranacional, una corte, sobre un estado y lo impacta jurídicamente. Ese tamaño de impacto, cuando lacera la soberanía, ese es el objeto central de la discusión, no la igualdad jurídica. Así que los que hablan de Escazú, la verdad es que sigo pensando con el mayor respeto por todos ellos, que no lo hacen sobre un espíritu ni una base jurídica, y ese es un gran talón de Aquiles, y esa es evidentemente una mirada parcial, sino defectuosa, porque el derecho se compone de lógica, de hermenéutica, para construirlo como corresponde. En cuarto lugar, yo quiero referirme en esta parte al artículo 9 que se refiere al tema de los derechos humanos y la justicia ambiental, los derechos humanos y el medio ambiente, que es verdad, este punto no lo abordé en el Congreso. Porque el tiempo nos ganó, yo traté de ser lo más breve, cambié toda mi exposición, pero aquí lo voy a decir. Se dice que uno de los elementos novedosos de Escazú son los derechos humanos. Y a partir de los derechos humanos yo lo llamo elemento distractor del otro, que es ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no existe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cuyo pacto, el Pacto de San José de Costa Rica, donde el Perú es parte, no existe nada que diga que los derechos humanos no deban ser ambientales, que los derechos humanos solamente son que no sean de la selva o que no sean de la sierra. No dice nada. Los derechos humanos son erga omnes, siempre uso esta palabra, para todos, costa, sierra y selva. Son para todos los que sufren un acto de persecución, de debilidad, menoscabos, y sus derechos están evidentemente dañados. Y efectivamente los defensores ambientales sufren mucho, los matan, etcétera. Hay abuso, claro que sí hay abuso. ¿Cuál es la novedad? O sea que sin Escazú, sin el artículo 9 sobre el acceso a la justicia, sin Escazú, no pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presidente de la Sociedad de Ingenieros y amigos ingenieros y arquitectos, créanme que este es el elemento distractor. Novedoso, sí, porque lo acaban de involucrar, pero distractor porque no es eso lo relevante. Lo relevante es que pegado al tema de los derechos humanos que los presentan como la gran novedad, se olvidan de la carta que establece los derechos humanos en la OEA y que devienen de los tiempos de la Revolución Francesa, que ahí está todo. Por eso los países de la región armonizamos de manera panamericana un sistema jurídico para la gobernanza jurídica que tuviera en cuenta los derechos humanos, todos los derechos humanos, no solamente los derechos humanos que sean del medio ambiente, como ahora pretenden, los derechos humanos en todo ámbito, que son sojuzgados evidentemente y que requieren una participación de todos. Ahí está el meollo de lo que estoy llamando elemento distractor. El tema central no pasa por acá, sino por el tema de la soberanía, que lo quieren distraer con los derechos humanos para recién decir, ¿cómo hacemos
para hablar del tema ambiental que tiene que ver con territorio y medio ambiente, ¿cómo hacemos para ir a la Corte Internacional de Justicia? Metamos derechos humanos como elemento distractor. Así hay que mirarlo, pero para eso hay que leer el instrumento de manera jurídica. De otra manera, cualquier otro argumento que puedan decir no se condice con las reglas básicas interpretativas y de la técnica jurídica. En cuarto lugar, y aquí empieza la gravedad en la forma y en el fondo de lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, está referido al artículo que es parte del meollo de todo este asunto, que es el artículo 19. Los articulistas en los últimos días, para distraer, están diciendo de que no es verdad que se vaya a la Corte Internacional de Justicia. No le mientan a la gente, dicen. Porque la Corte, porque Escazú consagra la negociación y citan la negociación. O sea, el artículo 19 lo citan y lo citan bien, además, porque dicen, si surge una controversia entre dos o más partes respecto de la interpretación o de la aplicación del acuerdo, si hay una controversia, esas partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación. Aleluya, pero qué maravilla, pero qué bueno. Y ahí se quedaron, y es deshonesto no seguir, porque así le están diciendo a la gente de que mentira la corte, mentira la controversia afuera, ahí dice la negociación. Hay que decir, como dije al comienzo, completo. Y lo completo y real es que si el acuerdo de Escazú consagra que todos pueden tener acceso a la información, lo que no es una novedad, participación pública en la toma de decisiones, lo que sí es una novedad. Es evidente que cuando todos participen en la toma de decisiones, para que una toma de decisiones se dé, todos tienen que estar de acuerdo. No van a estarlo, es una utopía esta premisa de que se arregla por la negociación. Los que trabajamos, somos expertos en negociación, lo sabemos de memoria, se lo digo siempre a mis alumnos. La negociación es el primer medio de solución de controversias voluntarias, pero cuando esta no camina hay una innumerable cantidad de mecanismos de arreglos, porque la negociación suele truncarse. Enhorabuena si es exitosa, pero sabemos que no es así. Y por esa razón es que el artículo 19.2 ya no habla sino de una controversia en la que las partes deban recurrir al mecanismo internacional, supranacional, y lo dice bien claro. Dice, las partes, cualesquiera de ellas, tienen que aceptan considerar obligatorio uno o los dos medios de solución pacífica de controversias siguientes. ¿Por qué? Porque tienen que arreglar el problema. Y dice A, la Corte de la Haya, y B, el arbitraje. Entonces no digan que con la negociación se acabó todo. Eso es una verdad a medias, o sea, una mentira completa. Y eso tiene que ser evidentemente desnudado. Los que estamos acostumbrados a decir la verdad y de frente, y no nos hipotecamos con nada y con nadie. Por eso vivo feliz en esta casa, señores. Y con la magia de tener una familia, vivo feliz. Decir siempre la verdad. Y me iré a la tumba diciendo la verdad. Que lo más importante que aprendí de mis grandes maestros en la Cancillería, y mi gran maestro Gonzalo Fernández Puyó, el embajador, y mi gran maestro Edgardo Mercado Jarrín, y mi gran maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, y mi gran maestro, el padre Emiliano Rodrigo Conde, que está en el cielo, todos ellos que están en el cielo y a los que siempre debo recordar
en cada minuto para decir siempre la verdad y no decir cosas a medias, para orientar, para que ustedes vayan creyendo como yo quiero que crean. No es justo, no es honesto. Y por eso no van a ver nunca un artículo mío donde yo escriba casi para receta de nada ni de nadie. Perdonen ustedes. Pero el artículo 19.2, realmente, como le he dicho antes, es un artículo bastante riesgoso, señor presidente de la Sociedad de Ingenieros, y lo tengo que decir por lo siguiente. El 19.2, que se refiere al arbitraje, dice que, y lo voy a leer, el arbitraje se hará de conformidad con el procedimiento que la conferencia de las partes establezca. Por tanto, las que establezca, recuerden que el Tratado de Escazú no está vigente, todavía no está vigente, por tanto no hay conferencia de las partes. Si no hay conferencia de las partes, no existe procedimiento. Les decía yo a los congresistas el martes pasado que ¿cómo es posible que le envíen al Congreso sorprendiéndolos para que aprueben un instrumento sin procedimiento para una regla imperativa como es la solución de una controversia? Eso no es posible. El artículo 15, inciso 4, parágrafo A, dice: queda establecida una conferencia de las partes. En su primera reunión deliberarán y aprobarán por consenso su regla de procedimiento. ¿Se da cuenta usted? O sea, vamos a ratificar un instrumento sin regla de procedimiento. Realmente eso es un exabrupto que el más grande internacionalista que ha producido la patria y jurista, Alberto Ulloa Sotomayor, se levantaría de su tumba ante tremenda aberración jurídica, porque evidentemente aprobar por un instrumento que no existe se llama incertidumbre jurídica, y la incertidumbre jurídica desnaturaliza el instrumento, le quita impacto jurídico, y eso evidentemente lo menoscaba en la forma y en el fondo, lo deslegitima jurídicamente, le quita legalidad internacional o regional, que es lo que yo llamo la atención. Insisto, no se puede aprobar un instrumento sobre la base de categorías de procedimiento del derecho adjetivo internacional que no existen. O sea que si mañana más tarde se aprueba Escazú, una hipótesis que niego, el procedimiento no le va a gustar al Perú, pero el Perú tendrás que aceptarlo porque tú firmaste la ratificación. Vean ustedes la importancia que tiene que esa ratificación debió estar dentro. ¿Como qué instrumento? Yo he traído acá, y también lo dije en el Congreso, el famoso, mentado acuerdo de Aarhus, el convenio de Aarhus, aprobado por la Unión Europea en 1998. Este convenio Aarhus del año 98, que evidentemente fue un avance, ¿cómo no?, en el acceso a la información, puro acceso a la información. Participación pública, nunca habló de toma de decisiones. Y además, este acuerdo dijo acceso a la justicia también, hay que decirlo también. Pero nunca toma decisiones. Pues este acuerdo entró en vigor en el año 2001, como ya lo he referido. Pero como querían los ambientalistas meter la toma de decisiones, entonces tuvieron que tener una segunda reunión en el año 2005 y allí se aprueba una enmienda. Y esa enmienda que está aquí es una enmienda que hasta ahora no está vigente. ¿Cuál enmienda? Sobre la participación pública en la toma de decisiones. Repito, toma de decisiones que los articulistas no quieren poner
participación pública, puntos suspensivos. ¿Qué es esto? No le engañan a la gente. Entonces, este documento, Arus, que es la matriz de Escazú, porque Escazú es una copia fidedigna, es una copia de este instrumento. En su artículo 16, solución de controversias, parágrafo, numeral 2, parágrafo B, dice: el arbitraje conforme al procedimiento definido en el anexo 2 de este instrumento. Imagínense ustedes. O sea, el acuerdo de Arus tiene un procedimiento, no del futuro, lo tiene aquí dentro, como debe ser un tratado, como debe corresponder seriamente al derecho. En cambio, Escazú lo tiene, pero para el futuro. Nadie puede aprobar y darle al presidente de la República para que ratifique un instrumento con procedimientos, con reglas de juego del futuro sin que la patria lo sepa. Por eso es una aberración jurídica, tengo que decirlo, y permítanme ustedes que le ponga énfasis, porque estamos en una etapa en la que tenemos que aprender a definir la importancia de lo que significa los intereses nacionales, que son trascendentales para los peruanos. En tercer lugar, en cuarto lugar, el mismo 19.3, artículo 19,3, ya no 2, por favor, 3, dice y se refiere a la forma en que finalmente, presentándose la Corte, que es una instancia supranacional jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia, es la Corte Planetaria, es un órgano de las Naciones Unidas, creado en 1946 y reemplazó a la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada por la Liga de las Naciones, por el Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919. Esa Primera Guerra Mundial que hemos aprendido en el colegio, donde el asesinato del archiduque Francisco Fernández Sarajevo y su esposa, y que acaba en el 19, pues esa Liga de las Naciones que fue reemplazada por esta Corte Internacional de Justicia, se vuelve imperativa frente al arbitraje, que es un medio de solución pacífica voluntario, no jurisdiccional, voluntario. Entonces, dice de manera clara que si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados anteriormente, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia. Fíjense ustedes, o sea, es una finta, porque no es que sea el arbitraje. Si no se ponen de acuerdo, tendremos que terminar en la Corte Internacional de Justicia. O sea, si nos ponemos de acuerdo, nos vamos a el arbitraje o a la Corte. Pero si no nos ponemos de acuerdo, terminamos en la Corte. ¿Qué les parece eso? ¿Eso es normal en el derecho? Donde no se ponen de acuerdo, terminan imperativamente por un mecanismo amarrado al anterior que dice al sometimiento de la Corte Internacional de Justicia. Es evidentemente una juridicidad bastante rara que el derecho no la permite, y en consecuencia, como el derecho no la permite, pues tenemos que mirarlo desde esa perspectiva de gran debilidad. El artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es un instrumento realmente que le da garantía a la Corte, porque el Estatuto de la Corte es parte integrante de la Carta de la ONU. Son una unidad, indivisibles. Y además está el reglamento, o sea, tiene una coraza jurídica muy importante, la Corte Internacional de Justicia, que fue bajo el espíritu hecho y expone estados. Por eso firmamos en abril de 1940
el pacto el de soluciones para llevar a Chile ante la justicia entre estados, diferencias entre ellos. En cambio, Escazú, es evidente cuando le dicen a la gente, los que explican Escazú, dicen, mentira, no es verdad. Las personas, los, las ONGs no van a ir a la Corte. La 4 de la Corte Internacional de Justicia dice que solamente son los estados. Pero ¿por qué no les dicen la verdad? Que este instrumento para ir a la Corte Internacional de Justicia dice partes. Comprenderán que la parte no va a ser pues una comunidad campesina linda que he visitado tanto cuando viajé por 10 años explicando el tema de la controversia jurídica con Chile sobre la delimitación marítima. Cuando hablamos de la parte, pues no va a ser una ONG. La parte es otro estado. Entonces, ese otro estado hace así, miren ustedes. El otro estado se mete al derecho nacional que se aboca, se irroga la pretensión de una ONG o de un interesado, por eso se llama público, privado, nacional o extranjero, se mete y entonces le crea al Estado una controversia. Por eso es que dicen ellos, ¿cómo hacemos para entrar en ese estado? Porque yo soy Estado, ¿cómo hago para entrar? Escazú es la puerta de entrada que le permite penetrar en el derecho nacional y se vuelve una litis entre los estados. Solamente así se puede ir a la corte. Entonces no le digan a la gente una verdad a medias, que es lo mismo, repito, que una mentira completa. En cuarto lugar, yo quisiera recordar acá lo que se viene, inclusive hasta esta mañana escuchaba una declaración cuando hacían referencia a la necesidad de que se firme Escazú y sin descaro alguno, lo decían abiertamente, de que ya se viene la fecha establecida en el artículo 21 sobre el tiempo que finiquita, que es el 26 de septiembre. Apurémonos, no es posible, y lo sostienen de una manera tan regular que la gente que no conoce, porque no todos tienen por qué conocer, queda impactada y dice, pero ¿cómo es posible que hayan irresponsables que no permitan que el Perú firme Escazú? Miren cómo le engañan a la gente. Pues quiero decirles que el artículo 21, inciso 1, referido a que el presente acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina, es hasta el día 26 de septiembre de 2020. Amigos, el Perú no está circunscrito en este numeral. ¿Por qué? Porque el Perú ya firmó, ya suscribió. No es para el Perú, sino para los que no lo han firmado todavía, no lo han suscrito todavía, que es un tema totalmente distinto. ¿Dónde es que está realmente el Perú? En el inciso 2, que dice, el presente acuerdo estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los estados que lo hayan firmado. No dice una fecha. El Perú está allí. Por eso nuestro Congreso de la República no debe apresurarse y más bien ni siquiera aprobarlo en el Pleno, sino en la propia Comisión de Relaciones Exteriores, donde quiero decir que me he encontrado con unas preguntas muy sensatas, muy profundas de los congresistas, y estoy persuadido que van a tomar una decisión de patria. Pues esa comisión debe allí mismo decidir encapetarlo, archivarlo y devolverlo. Ni siquiera debe pasar al Pleno, porque no hay ningún apuro de nada, porque es un instrumento irregular en la forma y en el fondo. De manera que la fecha 26 de septiembre más bien significa que el país que lo firme, no, si el 26 de septiembre no ha habido firma, pues el que lo haga el 27, que puede ser el caso de Colombia, que están anunciando que podría firmarlo, u otro país, pues crean que esa será un acto de adhesión, ya no de firma, jurídicamente será lo mismo, pero entonces no le engañen al país
diciendo que al Perú se le acaba el tiempo para aprobar el acuerdo de Escazú. En quinto lugar, el artículo 23 de Escazú referido a las reservas. La reserva, conforme las reglas establecidas en el derecho de los tratados de 1969, dice claramente en la Convención de Viena que los tratados deben tener reservas de manera preeminente. Es verdad que dice que no de manera obligatoria, es verdad. Pero por favor, ¿cómo no lo va a tener un instrumento que tiene que ver con la soberanía del Estado? Que tiene que ver directamente con la seguridad nacional, la defensa nacional. Hágame el favor. Los instrumentos hay de dos tipos. Hay algunos que pasan las 3 etapas, pero hay otros que pasan solamente 2. Es decir, negociación y suscripción, y listo. Ya no va ni al Congreso. Esos son instrumentos que no tienen que ver con seguridad, con soberanía del Estado. Digamos, intercambio de pasaportes, qué sé yo, no tiene por qué ir al Congreso. Pero cuando se trata de soberanía, tiene que ir al Congreso. Y eso evidentemente si tiene que ver con la seguridad nacional y la soberanía del Estado, pues tiene que cotejarse la posibilidad de que los estados mínimos, no digo los estados que por consenso adoptan decir no a las reservas, no. Los estados mínimos, aquellos que pueden tener alguna suerte de acto interpretativo sobre alguno de los artículos y diga de manera expresa que no aplicará a ese artículo. Para ellos es la reserva. Pues aquí no hay reserva, no hay ninguna posibilidad. No hay ni siquiera en esta etapa de ratificaciones o de firmas la posibilidad de que se pueda cambiar, corregir alguna parte del instrumento. No, no hay nada, nada de nada. Eso es un amarre desleal, injusto e inmoral jurídicamente que no debe hacerse. No hay ventana abierta, y en el derecho, como siempre le digo a mis alumnos, tiene que haber ventana abierta como también lo hay en la diplomacia. Porque finalmente la reserva es para que el Estado se preserve el derecho de no aplicar 1 o 2 artículos o para modificar alguna parte del instrumento, y eso no existe en el acuerdo de Escazú y tenemos que decirlo. Sobre la denuncia, tanto se ha mentado la denuncia. Fíjese, esto es un escándalo porque normalmente los instrumentos, cuando se quiere denunciar, es decir, cuando el Estado quiere desaforarse, desligarse del instrumento jurídico, pues lo hace saber y se va desligando progresivamente. Aquí hay que esperar 3 años y que entre en vigor 3 años después. Y en 3 años, ¿cuántas cosas no se pueden hacer en el ámbito interno? Es una deslealtad completa con las reglas básicas del derecho que no corresponde a la decencia que estamos mirando y estamos aquí trabajando. Pero el concepto de soberanía es un concepto que me preocupa muchísimo porque la Constitución Política del Perú consagra claramente este carácter indiviso del jus imperium del Estado. ¿Dónde está el jus imperium? La fuerza imperial. ¿Dónde está la jus potestas? La potestad del Estado. ¿Dónde está? Mire usted, artículo 66 de la Constitución Política, capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales. Artículo 66. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Cuál aprovechamiento? Si la Corte dicta una sentencia, es la Corte la que decide el aprovechamiento, no el Estado. Seamos claros. Porque las Cortes, cuando emiten sentencias, son imperativas. Recuerde que la Corte tiene 2 prerrogativas. Emite opiniones consultivas, que no es el caso, o emite sentencias, que sí es el caso que estamos comentando. Artículo 66. Por ley orgánica, derecho interno, mire, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal, derecho interno. Artículo 6.7. El Estado determina la política nacional del ambiente. Vuelvo a ponerle el ejemplo que puse en el Congreso.
El Estado no tiene política nacional del ambiente. Si llega una sentencia de la Corte y le dice al Estado peruano, no debes tocar para nada la pampa por 3 años. No tocas la pampa. Ni en la forma ni... Oiga, pero la política nacional del ambiente la decidimos nosotros sobre los lavaderos de oro, sobre la tala de bosques. Señores, es un mandato de la Corte. Tú no puedes hacer nada en 3 años. ¿Quién decidió la política nacional del ambiente? Pues una sentencia. Así como la escuchan. De manera que aquí estamos viendo elementos claros, porque el concepto de soberanía que los que defienden Escazú, también con artimaña, dicen, es una mentira porque no se recorta el territorio nacional. Pero ¿por qué le mienten a la gente? Es verdad que no se recorta, no estamos en el siglo XIX o a mediados del siglo XX, donde desde el 19 por el uti possidetis de jure mantuvimos el mismo territorio del virreinato y la libre determinación de los pueblos. Nos hicimos un estado con más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y que el día de hoy tenemos 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Hemos perdido un tercio. Territorio físico, lo hemos perdido. Hoy día, en este momento, 2010, no es pérdida de territorio físico. No. La pérdida es la capacidad de decisión sobre el territorio, que es un tema distinto. Y lo estoy demostrando con el artículo que sigue. Además, el 68 dice: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Sí, está obligado. Y ahora está obligado por el jus imperium de la propia naturaleza estatal. Pero ahora estaríamos obligados por una corte. Y finalmente, el artículo 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. ¿Qué legislación? Si lo que va a decidir esta mirada de la promoción del desarrollo sostenible es un fallo de la Corte. El Estado ya no promueve nada. Promueve una sentencia. Es una vergüenza nacional. Tengo que decirlo a estas alturas del proceso. Doctor Macay, pido por favor a los asistentes que no estén operando su video, por favor. Están interrumpiendo nuestra comunicación. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente de esta dignísima cofradía histórica de los ingenieros de la patria, que deben tener recibo de la invitación que me dieron, y anuncio a ustedes que, como lo hemos hecho con la Tacna querida y linda, por tener la majestad histórica de tener la doble peruanidad, desde los tiempos en que Francisco de Sela dio el primer grito de libertad y de independencia de la patria, y luego cuando vuelven al seno en 1929, los ingenieros, como un gremio y una cofradía estelar, debe estar inscrito entre los que tengan un lugar preeminente para gestar la comisión del Bicentenario de la República, que está a solamente 11 meses. Señor presidente de los ingenieros de la patria, yo quisiera decir a todos ustedes que los promotores de Escazú han venido diciendo que y que son conocidos porque vienen de las variables de la izquierda progresista, etcétera. Y para mí eso es indiferente. Aquí el tema es un tema nacional, no un tema de ideologías, pero ellos argumentan de que lo que están diciendo Rodríguez Mackey y otros patriotas que hemos salido al frente, en verdad es que es la impronta del sable de los grupos de poder económico. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Están ideologizando el tema, y la ideologización de un tema de soberanía del Estado es una tremenda irresponsabilidad que no acomete, que no corresponde. En segundo lugar,
en esta parte final, yo quiero recordar que los países de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Chile, Colombia y Perú, los 4 países que somos parte de esta mirada hacia la cuenca novedosa, importante, no somos firmantes de Escazú. Y Chile, que fue el país donde se gestó, felizmente, el presidente Piñera, a quien yo critico mucho, ¿cómo no? Pero es un presidente serio y que hoy día está promovido, evidentemente, por una ratio de responsabilidad. Es un presidente que le ha dicho no a Escazú porque sus hombres de confianza le han dicho la verdad y no lo que convenga. A cuando un asesor dice lo que conviene, eso es malo. El asesor tiene que decir la verdad para que el que toma la decisión entonces lo haga con el mejor criterio de hombre de Estado. El asesor que se vende, el asesor que se camufla, no es bueno para la patria, no es bueno para un Estado. Y en Chile le han dicho la verdad a Piñera y por eso Piñera descartó a Escazú. De manera que tenemos que tener una armonía también los países de la Alianza del Pacífico y con ellos Brasil, que no es parte de la Alianza del Pacífico, que es el hegemón de la región, que es el país que ha transversalizado el concepto de la bioceanidad, que es el país más totalizador de la región, seamos claros, que con el Perú tienen la mayor parte del sistema amazónico. ¿Cómo no? Porque sabemos que en el fondo, después de Escazú, ¿qué viene? ¿Qué viene? La refrita idea, esta que se está cundiendo de la relativización del concepto del gobierno. El gobierno es evidentemente uno de los elementos sustantivos del Estado. Gobierno, población y territorio. ¿El gobierno para qué está? Para tomar decisiones. Por eso existe la consulta previa. La consulta previa para que la gente no quede en el aire y se le respete como salió. Y tenemos leyes en montañas sobre la consulta previa que han surgido luego de procesos en el Perú complejos y difíciles, pero hay ley de consulta previa. Pero el que toma la decisión es el gobierno seriamente en lo que corresponde a un Estado. De manera que estamos aquí frente a un proceso que tiene que ser ventilado de la manera más armónica. No juguemos con la flexibilización de hablar de la denominada democracia ambiental, de la denominada, el concepto de la democracia intercultural, de la gobernanza planetaria, que son distantes y distintos de las bases pétreas, de lo que significa el concepto de la ciencia política sobre la soberanía del Estado. De manera que yo quisiera ir acabando, presidente, en decir lo siguiente. Dicen los defensores de Escazú que no debemos preocuparnos porque el tratado forma parte, esté integrado al ordenamiento jurídico, pero no dicen nada porque todos sabemos que está formando parte del instrumento normativo de lo que se llama el ordenamiento jurídico nacional. Digamos las cosas por su nombre. Ese no es tampoco el problema. El problema es que se está buscando que la Corte Internacional de Justicia sea imperativa sobre el derecho interno. Ya voy acabando para que puedan participar. Yo creo que hay interés en participar. Comprendo sobremanera un tema de esta envergadura, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de la Patria. Yo quiero decir que en la medida en que todos formen parte de la toma de decisiones, lo único que se va a crear es un Estado en el Perú con la intranquilidad que no queremos. Todos quieren tomar parte de las decisiones. Hay en el Perú cerca de 300 conflictos latentes. Sabemos que el Perú es un país fracturado, con un pasado doblegado, donde la sierra y la selva han sido olvidados por la costa. Tenemos que decir la verdad. Es evidentemente una sociedad en construcción, donde nuestra heterogeneidad, que debió ser nuestra mayor fortaleza,
y que hasta ahora no lo es porque nadie quiere invertir en educación. 3-4% no es lo serio, se invierte 12% en educación, en nacionalismo, en patriotismo, que nadie quiere hacerlo porque nadie tiene los pantalones de la historia hasta ahora. Como académico lo digo, y estoy hablando de los 200 años. No estoy hablando ni de 2, ni de 4, ni de 5, ni de 10, ni de 15 años, ni de 20 años. Hablo de 200 años de la historia nacional, porque si tuviéramos una sociedad bien formada, bien educada, entenderíamos el concepto absoluto de la soberanía, de la paz de Westfalia de 1648, que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, fíjese usted, en esta etapa, lo que es muy importante, que yo quisiera, para ir terminando en mi exposición, decir que no ha sido democrático el proceso de Escazú. Decir, como dicen los que han venido trabajando Escazú, que todos han participado, que a todos se les ha pedido informe, pues eso es una completa mentira. Decir que le ha pedido informe a 13 ministerios, pues sí, es verdad. Y los 13 han dicho que sí, pues también es verdad. Pero, ¿qué sentido tiene que entre gitanos se lean las cartas? Por favor, aquí han debido participar las fuerzas vivas del Perú. ¿Se le ha consultado acaso a las Fuerzas Armadas de la Patria? ¿Se le ha consultado a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Perú? ¿Se le ha consultado a las instituciones jurídicas, patrióticas, etcétera? Todos tienen que participar. Todos tienen que dar su cuota de arena. Un profesor debe escuchar a todos sus alumnos, a los que no hablan, a los que están, a todos por igual, intensamente, no unos más que a otros. Han ninguneado, y por ningunear, miren lo que está pasando. Por eso hemos salido al frente, y a los medios de comunicación que nos dan espacio, les expreso mi enorme gratitud, porque son medios de comunicación que se juegan por la patria. Mis aprecios para todos ellos, porque siempre con los que converso permanentemente asumen una posición activa, patriótica, y como debe converger en este momento de toma de decisiones en el país. Finalmente, presidente Saavedra, García, voy acabando porque seguramente puede haber preguntas. Yo quiero recordar aquí la necesidad de que el concepto de soberanía sea entendido como la única posibilidad que se entiende en el derecho. Eso que nos enseñó Alberto Ulloa Sotomayor, que aprendimos de Raúl Ferrero Rebagliati, ciencia política, que aprendimos de los justnaturalistas, que aprendimos de los grandes hombres del derecho y de la filosofía como Francisco Miro Quesada, que aprendimos de los grandes hombres de la geografía nacional como Javier Purgal Vidal, Javier, el Amauta, por favor, subrayo, que dijo que el Perú era la síntesis geográfica del mundo, y con ellos el monumento del alma nacional, de la intelectualidad peruana, que se llama Jorge Basadre, a quien siempre recurro en esta biblioteca para realmente encontrar a la patria en su Perú problema y posibilidad, y en el sentido de la peruanidad que debemos tener los peruanos. Basta ya de relativizar nuestra concepción de heredad nacional. Los enormes valores de la patria tenemos que rescatarlos. No vendamos a la patria. Hagamos como corresponde a un país serio. Escazú debe ser parte del pasado, como lo fueron las convenciones de Lima de 1993, que el Estado peruano que lo firmó se armó de valor y lo negó y dijo que ya no más, hasta que llegamos en el 99 a un arreglo con Chile por el artículo 5 del Tratado del 29 referido al malecón de atraque al canal ferroviario y a la estación de aduanas, y en el año 99 llegamos a un acuerdo y se acabó y listo, porque superamos un escollo, porque era un mal acuerdo, suscrito pero no ratificado, nunca ratificado.
Eso es lo que hay que hacer en este momento de la patria, y que le consulten a las Fuerzas Armadas. Es una tremenda incoherencia, yo diría mejor, una falta de respeto a quienes son los tutelares y tutelares en el país de la seguridad y la defensa. No se les haya consultado bajo la idea de que no debe consultárseles porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero eso se llama ignorancia, con el mayor respeto. ¿Qué tiene que ver eso con la no deliberancia? Todos los que forman parte del Estado-Nación deben de participar de la cosa pública, de la res pública, como aprendimos desde los tiempos de las polis griegas y desarrollados por la posterior helenización romana en los tiempos de Justiniano, en la Roma que fue estelar, legándonos a todos el derecho. De manera que, acabo, presidente, ahora que estamos a poco de traer a colación el valor de Tacna, que el 28 de agosto de 1929 le dio ese ejemplo a la patria de lo que es bregar por la soberanía del Estado, por ese amor intrínseco, natural, que sienten todos los tacneños. No conozco un tacneño que no tenga esa profundidad diferenciadora de amor a la patria. Tengo que decirlo con el mayor respeto por todos los peruanos, pero tenemos que heredar lo bueno. Ese es un legado que los peruanos tenemos que desarrollar. Y en el sector de educación, y en el sector de cultura de nuestra patria, entretenidos en muchas otras cosas, pues deben de abocarse a ver lo sustantivo importante, porque si hubiéramos profundizado la educación, no estaríamos como ahora, sorteando flexibilizaciones que no corresponden a la decencia de un Estado cuya intangibilidad es universal, es totalizadora, es para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, jus cogens, un imperativo categórico de cumplimiento obligatorio como está expuesto en el derecho de los tratados. Para nosotros, nuestro pacta sunt servanda debe ser el cumplimiento de la lealtad a la soberanía del Estado peruano. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades. Muchas gracias por su versada opinión, doctor Benjamín Fernando Vera Chamuchumbi, intelectual reconocido, con una opinión tan versada y autorizada. Mi respeto por su alocución. Yo quiero coincidir con usted. Yo creo que debemos coincidir. Yo no creo que el acuerdo de Escazú esté ideologizado. No. El acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico que, hecho por quienes han querido ideologizarlo, que es distinto. ¿Y por qué digo querido ideologizarlo? Porque si lo hubieran defendido, lo hubieran hecho jurídicamente. Hasta ahora no encuentro algún hombre del derecho que me rebata jurídicamente. Y a través de esta importante cofradía de ingenieros de la patria, pues reto académicamente a algún hombre del derecho, que los hay muchos, con el que pudiéramos rebatir jurídicamente el acuerdo de Escazú. Pero resulta que los que escriben sobre Escazú no son abogados dominantemente, pero subrayo, con mucha fe, con mucha buena fe, con muchas ganas, hacen sus alocuciones, sus escritos, los grandes mitos sobre Escazú, pero ninguno veo argumentos del derecho. Si estamos por aprobar o no aprobar un instrumento jurídico, lo que tenemos que trabajar son elementos del derecho. Yo coincido plenamente con usted en que el tema de fondo, uno mira históricamente al Perú, y el Perú es un país que históricamente
el elemento social ha sido determinante por la flagelación que nos produjo desde el tiempo del virreinato, el sincretismo, que debió ser, como decía, una fortaleza, terminó siendo una debilidad. Los procesos de los corregimientos y las encomiendas que el virrey Toledo, cuando llega al Perú, tuvo que armonizarlos. Los abusos de los peninsulares también, y no por eso digo que España sea mala, como otros que han querido subrayarlo, y que fueron cambiados luego en los procesos que han venido después, en el devenir, quiero decir, hasta que originaron esta rebeldía por las causas injustas, como la de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, Cacique Tungazuca, Sulimán y Pampamarca, aquel 4 de noviembre de 1780, cuando se levanta frente a un corregidor que no entendía el problema de la tierra. Y cuando llegó la República, ese mismo tema social que usted muy bien ha traído aquí, luego de haber pasado por un proceso de revoluciones, de levantamientos, de rebeliones y de intelectuales como la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y una república donde la tierra no fue mirada como debió ser y donde fue trasladado, hipotecado a los herederos del virreinato, a los criollos que se volvieron hacendados, terratenientes, el feudalismo de la república. Yo lo digo siempre en mis clases en San Marcos y en las Fuerzas Armadas y en las otras universidades donde tengo el honor de dictar clases, porque mis alumnos tienen que conocer la historia, y como usted ha puesto el tablero en la mesa porque es un intelectual, los intelectuales lo dicen, y entonces por eso mi respeto. Se ha referido a la teología de la liberación, y claro, el padre Gutiérrez y ese gran proceso, por eso el padre Gutiérrez es un hombre de mucho respeto. ¿Alguien podría dudar de la naturaleza lógica y coherente de la teología de la liberación? No estoy diciendo que yo sea partícipe de ella. Es el respeto y la tolerancia para una visión que tiene una particularidad sobre el magisterio de la Iglesia a partir de los actos interpretativos del Evangelio de Jesús. Y el nuevo orden mundial, pues sí, el orden mundial es mutante, es cambiante como los paradigmas de la historia. Así como decía, el mundo cambia porque la rueda de los Ixos hizo cambiar el mundo para las construcciones ciclópeas. Así como el mundo cambia porque Ptolomeo, que decía que la tierra era plana, cambia por la tierra redonda de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico, y empiezan los grandes viajes de circunnavegación. Así como el mundo cambia porque aparece el justnaturalismo, las ideas de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de Lambert, Hobbes y Locke antes de ellos, y el justnaturalismo que traslada el concepto de la soberanía al pueblo, dejándolo atrás a los monarquistas absolutistas de Luis XIII, Luis XIV con Mazarino y Richelieu, que vino con la Revolución Francesa. Es evidente que la justicia social se hizo una parte en la historia, y en el siglo XIX aparecieron los socialistas utópicos como Saint-Simons y los socialistas científicos como Carlos Marx, Federico Engels, que me merecen el mayor de mis respetos. Yo no soy socialista, marxista ni comunista, pero los respeto, aunque siempre he dicho que leer El Capital es lo más odioso que puede haber, más allá de la plusvalía, que tiene un elemento congruente que nadie podría negarlo. Sin embargo, coincido con el tema de la justicia social, que en el Perú, un país que no la ha tenido, llegado el siglo XX, aparecieron las majestades de José Carlos Mariátegui y del gran intelectual Víctor Raúl Ayala Torre, los dos focos del siglo XX de la concepción política del Perú. Para entender, todo profesor serio a sus alumnos debería hacerlos leer a Mariátegui,
y ahí en la torre, pero leer bien, no solamente la introducción ni el primer capítulo, para entender el Perú, un país fracturado. Entonces, si entendiéramos todo esto, si leyéramos a José María Arguedas, el Tusteno de César Abraham Vallejo Mendoza, si leyéramos El Mundo Sancho y Ajeno, La Serpiente de Oro, entenderíamos. Yo haría que leyeran eso los especialistas de la PCM en conflictos. Yo le preguntaba a algunos, oiga, ¿usted ha leído La Serpiente de Oro? No puede usted ir a solucionar un problema de los conflictos sociales porque no conoce el Perú profundo. Y hay que conocerlo, hay que caminar. Y lo hemos hecho. Cuando yo viajaba a la selva y me decían, oiga, ¿usted para qué va a ir a la selva a hablar de La Haya? Yo le decía, ahí está la fractura por no entender la dimensión de un tema que tiene carácter nacional. Y en cuanto al nuevo orden mundial, sí, y ahora con la pandemia, el nuevo orden mundial, que es concomitante, evolutivo, mutable, va apareciendo con nuevos paradigmas. La sociedad internacional el día de hoy, más bien por la globalización, se ha dado cuenta de la importancia que tiene el concepto de la soberanía absoluta. Lo he dicho hace poco, mire ustedes a los europeos que aplaudieron desde Benelux la importancia de la liberación de las fronteras, la liberalización de las fronteras. Tuvieron que cerrarlas por la guerra en Siria y tuvieron que cerrarla por la pandemia porque se dan cuenta del legado de la paz de Westfalia. Antes de la paz de Westfalia, que terminó la guerra de los 30 años, en Europa todo el mundo entraba y salía. Las invasiones eran una regla como los tipos de raptos de las Sabinas. Después de ella, se toma conciencia, surge el principio de no intervención, surge el principio de inviolabilidad de la frontera del Estado, surge el concepto de representación y el de soberanía, que es transversalizado y que es pétreo en el derecho internacional. Doctor. El día de hoy, algunos quieren, a pesar de esta vorágine fuerte, quieren desnaturalizar y quieren relativizar el concepto de soberanía. En cuanto al territorio de la patria, pues yo coincido plenamente con usted. De repente, no lo he dicho de manera completa. Escazú no es solamente, lo vengo diciendo todos los días, hasta en una columna, en mis columnas de correo, no es solamente Escazú por el tema de la Amazonía. Le voy a poner un ejemplo ahora para todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando el día de hoy. Escazú es para todo el territorio nacional. Si mañana, porque hay gente que no le gustan los partidos de fulbito, que a mí me encantan y soy un diablo con la pelota, pero si mañana alguien o algún grupo se sintiera insatisfecho con las losas deportivas en los parques que hubieran en una zona nacional, una zona urbana, y dicen no más a los parques, o un alcalde que no le guste el fulbito, entonces podríamos terminar en una litigación solamente por la pretensión de no tener losas deportivas, sentencia de la corte. A partir de ahora se levantan todas las losas deportivas y solamente habrá parques y no habrá losas deportivas. Entonces es para todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, tiene un minuto, por favor, para poder dar paso a un nuevo panelista. Tiene que ver con todo lo que corresponde a lo ancho, largo y ancho de la patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, voy a ser muy breve también. Sé el tiempo que ha avanzado. Quiero expresar mi gratitud al ingeniero José Antonio Tuñón Melo de Panamá, hermoso país. Siempre nos tratan bien las veces que hemos ido para las reuniones de la Federación Interamericana de Abogados. Lo mismo que el ingeniero Guillermo Casar Marcos de México, también lindo país, que lo primero que hago es llegar a la Virgen de Guadalupe, a ver a la Madre de Dios. Es lo primero, bajamos del avión con mi mujer, lo primero que hacemos es ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias por su pregunta. Fíjese, yo quiero solamente decir, si el Perú no firma Escazú, si el Perú no lo firma, será realmente un acto de enhorabuena para la patria, pero también una severa llamada de atención por haber olvidado
a la sierra y a la selva, a los hombres y mujeres del campo, a los que trabajan y están en contacto con la naturaleza, a los ambientalistas que están allá, que sufren, cómo no, los defensores del medio ambiente, porque todos los problemas que ellos pasan, evidentemente, cuyo marco es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con todo eso nunca puede sacrificarse la soberanía del Estado. Pero entonces era una severa llamada de atención. Yo decía hace poco que el Perú es un país adolescente, porque tiene además una justicia adolescente, una justicia injusta, pero no podemos mirar afuera buscando justicia con recorte de la capacidad soberana del Estado. Tenemos que tener una política intraestatal de verdadero desarrollo, con una judicialidad seria, con jueces pros, que los atiendan a los comuneros, que los atiendan y escuchen. Basta de tanta fractura, vamos a cumplir 200 años y no somos capaces de dar ese salto que el Perú requiere. Si el Perú firma Escazú, yo me temo que entremos en una etapa de frustraciones. Me temo que la tranquilidad nacional será una utopía. Comenzarán las convulsiones, los conflictos sociales. No quiero ser alarmista, no. Lo único que me lleva a hacerlo es el realismo político con el que suelo actuar en casos como este. Yo tengo la convicción, la fe de que los congresistas sabrán tomar la medida que corresponde, es decir, que no salga de la Comisión de Relaciones Exteriores, sea archivado como corresponde y por tanto desoído, para considerarlo entre esos instrumentos nefastos que coluden con el verdadero interés nacional. Muchas gracias. Coronel. Muchas gracias. Mi saludo, coronel Guillermo Ortiz, amigo. Como no, colegas en la escuela superior de guerra del glorioso ejército peruano, donde me honro de ser profesor hace más de 3 lustros y donde llegué casi como un párvulo, un niño, y me siento muy feliz de estar allí, gracias al maestro Edgardo Mercado Jarrín, que cuando estaba en la Cancillería iba a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y allí lo conocí. Yo era coordinador de la sociedad y después de años por el general Villanueva Verdales fui incorporado como docente. No hay nada ni ninguna sanción para el Estado peruano si no firma Escazú, porque es soberano, porque la suscripción no compromete jurídicamente nada, porque la suscripción es el segundo momento. El tercero es el momento de la aprobación por el Congreso y ratificación por el presidente. Entonces, no hemos llegado al tercer momento. Por tanto, no estamos obligados a nada. Ni ninguna institución panamericana o continental o internacional nos puede arremeter. Es una mentira muy grande que suele utilizarse cuando le dicen al Estado peruano: no debe salirse de tal instrumento, no debe firmar, no, cuidado con la sanción. A nadie pueden sancionar porque en el derecho internacional todos los estados son iguales. No es posible la sanción. Quisiera recordar que a la fecha son 22 estados los que han firmado Escazú, firmado, y 9 los que han ratificado, y 11 son los que se requiere para que entre en vigor para esos 11, no para los demás. Yo estoy persuadido que el Perú no lo va a ratificar. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y mis saludos al general Longa. ¿Cómo no? No puede ir, permítame decirlo, al sistema judicial porque no estamos en una etapa de litis. No es una litis interna, Escazú.
No hay dos partes que hayan presentado una pretensión en el derecho interno peruano. Es un instrumento jurídico que ha sido trabajado por el Poder Ejecutivo, pero tampoco todo el Poder Ejecutivo, esto es muy importante. No ha sido trabajado sino por el Ministerio del Ambiente. Ni la Cancillería lo ha trabajado, tenemos que ser claros. La Cancillería ha llegado y ha emitido opinión, y bueno, pues emitir opinión también tiene un juicio de valor, como todos los ministerios, pero ya dije, emiten todos los ministerios, llaman por teléfono y dicen, por favor, saquemos esto pronto, y se acabó. Nunca fueron consultadas, repito, las instituciones vivas de la patria. Y no es un tema judicial, no lo es, porque no corresponde a que, no es de naturaleza, no es una litis interna. Estamos en estos momentos debatiendo, opinando jurídicamente por si debe o no debe ser aprobado. Habla de la traición a la patria. Mire, yo, como muchos de ustedes saben, tenemos que tener una dimensión para ser flexibles. Para mí todos los defensores de Escazú son gente respetable, apreciable, pero que tienen que informarse más y dejar que el derecho actúe. No los puedo llamar traidores a la patria, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero la firmante que fue la ministra Fabiola Muñoz va a ser juzgada por la historia por haber cometido un acto, eso sí, de irresponsabilidad, por manejarlo de manera unilateral. Como dije ayer, yo no digo bajo la mesa para no decir que ha habido algo malo, no, soy un hombre de buena fe, pero sí he hecho con las luces apagadas para que los demás no lo vean, y eso no es honesto. Por tanto, hay irresponsabilidad y la historia tendrá que juzgar esa irresponsabilidad. No traición a la patria porque yo soy un defensor de la Convención del Mar. Tenemos puntos de vista distintos. Aquí coincidimos con los de Escazú y en no Escazú. Y a mí me han dicho por internet, por las redes, en mis columnas, en mis libros, las cosas que he escrito, traidor a la patria, y no hay que caer en eso. Los defensores de la Convención del Mar, como los que no son traidores de nada. Unos son patriotas que han leído y se enteran y se informan, y otros son patriotas que les falta lectura y por eso pueden cometer irresponsabilidades como la que estamos viendo en estos momentos. Ese es mi parecer sobre Escazú. Por eso, a la hora de tomar una decisión, pues tenemos que hacerlo bien informados. Lo que está haciendo el Congreso de llamarnos para dar nuestra opinión me parece importante, democrático, pero al mismo tiempo que eso, no deberían sino pegarse al derecho. Pegándose al derecho, entonces vamos a ver que los argumentos que corresponden son los argumentos de la validez, pensando en el interés nacional. Si uno mira con lupa todos los argumentos de los que están a favor de Escazú, verán que no hay argumentos jurídicos. Son argumentos pseudo-jurídicos, abstractos. Y como no son hombres del derecho los que lo avalan, creen que jurídicamente están en la majestad de la hermenéutica. Como lo creen, yo los comprendo, porque el derecho no solamente es positivo, es teoría tridimensional, pero hay que mirarlo bajo todas las técnicas del derecho. La hermenéutica tiene más de 14 técnicas y uno mira a Escazú, se da uno cuenta que no tiene ninguna técnica. ¿Cómo es posible que un principio como el de la soberanía de los estados aparezca casi al final de una enunciación, de un listado de principios del derecho? Eso revela dos cosas: o que no le interesa el concepto de soberanía, o que desconoce lo que significa el concepto de soberanía. Por eso digo que ha desnudado que fue un instrumento jurídico paradójicamente trabajado por hombres que no son del derecho. Simplemente una brevísima palabra de gratitud, de agradecimiento por esta invitación que me han formulado.
Me siento muy honrado de haber estado con ustedes, ingenieros y arquitectos del Perú, de la patria, leal y centenaria, esta sociedad de ingenieros que, como les dije al comienzo, tienen un espacio ganado en la agenda del bicentenario del Perú. Mi agradecimiento a los ingenieros de los países amigos y del Perú que han participado con tan lúcidas expresiones, que son más expertos que muchos abogados en nuestro país y que en consecuencia revela y refleja cómo en otros países nuestros ingenieros del continente están muy, pero muy plegados a los conceptos últimos del derecho. Mi saludo y mi gratitud a todas las instituciones que han participado, al comandante Jorge Guerrero Lam de la histórica Sociedad Promarina del Perú, que tiene mucho que ver aquí también el tema del medio ambiente marino, que Promarina trabaja tanto. Mis respetos a Promarina del Perú, que ha metido un pronunciamiento realmente para un cuadro, una vitrina, como muchos otros, que deben ser recogidos y que deben estar en toda la difusión por parte de todos los peruanos. Mi saludo, señor Gustavo Saavedra García, ingeniero Gustavo Saavedra García, y en su nombre a toda la junta directiva de la Sociedad de Ingenieros leal y centenaria, y hasta cada momento. Ha sido un honor para mí estar con ustedes en esta hermosa ya tarde, con la luz del cielo, del sol que nos acompaña, a mi juicio, con un importante preámbulo para que tengamos en el Perú una luz de verdad para conservar la soberanía nacional, recordando a Miguel Grau Seminario, recordando a Francisco Bolognesi y Cervantes, y recordando a José Abelardo Quiñones y a Mariano Santos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.